Miro el armario vacío. Está abierto de par en par, desolado, como una boca que grita sin emitir sonido alguno. No hace tanto tiempo, estaba repleto de sus blusas, sus vestidos, los suaves suéteres que olían tenuemente a ese perfume floral que solía usar antes de dormir. Ahora no hay nada más que polvo y una única percha de alambre doblada que se balancea de un lado a otro cada vez que golpeo la puerta. Esa percha me recuerda a huesos, secos, frágiles, inútiles. No recuerdo cuándo exactamente ella sacó su ropa, o si estuve presente en absoluto cuando lo hizo, pero puedo recordar, con una viveza como si hubiera sucedido hace 2 segundos, su cuerpo, cómo solía trazar sus curvas cuando éramos más jóvenes. Ahora ese cuerpo pertenece a una desconocida. Bien podría estar tras un cristal de museo. Intocable. Ajeno. Estoy hablando para que conste, como si todo esto lo estuviera anotando alguien en una habitación sin ventanas. Quizás necesite esa formalidad. Quizás sea la única manera de mantener la voz firme, porque por dentro hay un temblor que no cesa. Y no es solo emocional. Está en mis huesos, irradiando desde mi pecho un dolor agudo, físico, que se ciñe a mis costillas y aprieta. Desearía poder culpar a la acidez estomacal o a un músculo contracturado. Pero no puedo. Es el pesar de la traición hecho tangible, una mordaza alrededor de mi cuerpo. El día que me di cuenta de que ella había cambiado, que su cuerpo y su alma ya no me buscaban, se sintió como un interruptor que se acciona en una habitación oscura. Sostenía una copia de bolsillo de Solaris, un libro viejo, recuerdos viejos. Me lo regaló hace décadas cuando aún éramos jóvenes, recién salidos de la universidad, rebosantes de ideas sobre la vida y el amor. Pasé el dedo por ese lomo desgastado, dejando que el silencio de esas páginas me acunara después de un día horrible. Entonces, un trozo de papel revoloteó. Casi no lo veo, pero el leve sonido me hizo mirar. Su caligrafía, en los márgenes, 3 líneas. No pude decírtelo, él prometió que se iría. Perdóname si puedes. Puedo jurar que la temperatura descendió. Leí esas palabras en voz alta. Las sílabas se sentían ásperas en mi lengua. Volví a leer la nota una y otra vez, como si esas líneas se reorganizaran en algún mensaje benigno, algo que no me destrozaría. Pero nunca lo hicieron. Eran permanentes, y ella sabía, tenía que saberlo, que las encontraría. Entre ciertas páginas había resaltado una cita. Perdonó y murió. Era como si se burlara de mí o me suplicara, quizás ambas cosas. Mis manos temblaban, mi corazón rugía como un horno en mis oídos. Nunca antes me había sentido tan consciente de cada respiración. Una parte de mí quería arrancar la página, arrugarla, quemarla. Otra parte quería desplomarme en el suelo y llorar. Pero no hice ni una cosa ni la otra. Simplemente me quedé allí, tan inmóvil que podría haber sido una estatua. 1 hora después, el tiempo no tenía sentido, pero recuerdo que el reloj marcaba algo más allá de mi comprensión habitual. Mi hija preguntó si podía practicar el piano. Una pregunta ordinaria, un momento normal de padre e hija. Pero yo estaba tan expuesto por dentro. Recuerdo haber dicho, claro, y luego ella bromeó diciendo que era mi turno de tocar. Hacemos eso a veces. Peleamos por quién se sienta primero en el banquillo. Una tonta tradición familiar. Es el tipo de detalle que uno pensaría que calentaría el corazón. Pero justo entonces, mi estómago se revolvió como si tuviera ácido.
Intenté sonreír, pero mi cara se sentía como yeso. Entonces sonó el teléfono. Todavía oigo ese viejo y estridente aparato resonando por el salón. Mi hija corrió a contestar. Siempre lo hace. Está en esa edad en la que un teléfono sonando puede ser cualquier cosa. Una invitación emocionante, una amiga llamando. Yo estaba en el umbral, medio en el pasillo, medio en el salón, cuando oí su voz. Más calmada de lo que esperaba, casi amable. Hablaba en voz baja, pero con seguridad. El tipo de voz que impone respeto en una habitación. Ella se presionó el teléfono contra el pecho y me miró. «Papá», susurró. «¿Quién es?» Dijo que quiere a mamá. Abrí la boca para hablar. No pude. Mi mente daba vueltas, convulsionaba. «Solo dame el teléfono», logré decir. Pero antes de que pudiera tomarlo, Sara, mi esposa, irrumpió, pálida como el papel. Agarró el teléfono, oyó la voz y en cuestión de segundos apretó el auricular como si fuera una serpiente. Sus ojos se fijaron en los míos. Terror, culpa, furia. Entonces le gritó al teléfono. «¡Vuelve aquí, maldito!». Lanzó el teléfono contra el sofá y la batería saltó rodando por el suelo de madera. Mi hija se quedó paralizada. Lo juro, vi cómo se le tensaban los hombros, el primer signo de miedo real que había visto en esa dulce niña. El grito de Sara todavía resuena en mi cabeza a veces. «¡Vuelve aquí, maldito!». Una orden, una súplica, una extraña y furiosa desintegración que tenía un matiz de anhelo. El teléfono yacía allí hecho pedazos. Miré del teléfono a Sara y ella a mí. No me fui. Me quedé quieto como piedra tallada. Cada músculo de mi cuerpo estaba rígido. Ella intentó hablar, pero vi cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Entonces hizo lo que cualquier alma acorralada podría hacer. Se volvió contra mí. Escupió. «¿Por qué me miras así? ¿Crees que eres tan perfecto?». Su voz temblaba. Nuestra hija seguía en la habitación, así que esa puya fue silenciosa, apenas audible, pero me hirió de todos modos. No respondí. No tenía palabras en ese momento. Algo profundo dentro de mí se había abierto, sangrando. No había ira subiendo a mi lengua, solo un silencio pesado y nauseabundo. Ese fue el día en que comenzó el acto final, aunque la historia de su traición era más antigua que eso. Si estuviera prestando declaración en el estrado de un testigo, diría: «Sospechaba, tuve atisbos, pero elegí no ver, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos familias, hipotecas, una rutina, nos aferramos a lo normal, nos aferramos a lo seguro, a los patrones que conocemos desde hace años, pero la seguridad puede ser la mayor ilusión de todas». El romance, descubrí, llevaba meses ocurriendo, y obtuve la confirmación una noche que volví a casa tarde. Normalmente Sara me decía que estaría fuera con colegas, algún evento de marketing para su trabajo. Nuestra hija estaba en casa de una amiga durmiendo. Recuerdo que las luces del salón estaban apagadas. Todo el lugar estaba silencioso, excepto por el zumbido del refrigerador. Mi cuerpo estaba rígido por un largo día. Tan pronto como entré, sin embargo, sentí algo extraño, como si el aire tuviera una carga diferente. Quizás el más mínimo rastro de colonia que no era mía. La llamé suavemente. No hubo respuesta, pero oí un leve arrastrar de pies desde nuestro dormitorio. Caminé con cuidado por el pasillo, cada paso sobre las tablas chirriantes, enviando una descarga de adrenalina a través de mí. Mi corazón latía con fuerza, y ese dolor físico comenzó de nuevo en mi pecho. Recuerdo haber pensado: «No hagas esto,
no quieres ver. Pero era demasiado tarde para la negación. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, lo suficiente para que viera siluetas en la cama. Su voz era apagada, jadeante, mezclándose con un murmullo bajo y masculino. Podía verlos, dos cuerpos enredados en las sábanas, la suya parcialmente descubierta, la curva de su cadera desnuda, su mano sobre su muslo. Mi visión se nubló por la conmoción, pero capté el arco erótico de su espalda, su cabeza echada hacia atrás mientras él susurraba algo que la hacía jadear. No se parecía en nada a la mujer con la que me casé. Parecía consumida por un anhelo que no tenía nada que ver conmigo, y por un instante demencial, mi mente me jugó ilusiones. Quizás solo es un sueño, quizás estoy dormido en el sofá, pero no podía despertar. Di un paso involuntario hacia adelante. Mis zapatos chirriaron en el suelo. Sus ojos se abrieron de golpe, encontrándose con los míos. Soltó un grito ahogado. Miedo, culpa, un pánico salvaje. El amante se giró, su rostro a medio ensombrecer, pero lo reconocí al instante por una foto que vi una vez en su teléfono. Richard, un coach motivacional o algo parecido a esa tontería. Estaba desnudo hasta la cintura, bien musculoso, con un aspecto como si estuviera en medio de una fantasía privada que nunca esperó que fuera interrumpida. Se cubrió el pecho con la sábana, como si eso pudiera ocultar lo obvio. El aire a nuestro alrededor crepitaba con la cruda exposición de ese momento. Mi estómago se retorció. Sentí como si mi caja torácica estuviera a punto de romperse. Para que conste, no empecé a gritar. No lo golpeé, aunque una parte de mí quería destrozarlo. Estaba vacío. Mi voz murió en mi garganta, y me di la vuelta y salí del dormitorio. Recuerdo oír sus pasos detrás de mí llamando mi nombre, pero no podía detenerme. Mis brazos se sentían entumecidos, como plomo. Solo necesitaba aire, necesitaba escapar del olor opresivo a sudor, lujuria, traición. Una vez afuera, vomité en los rosales que habíamos plantado juntos hacía una década. Mi pecho ardía. Cuando ella salió, envuelta en una bata, intentó balbucear una explicación. Las palabras salían a medio formar. John, yo puedo explicarlo. No es lo que tú crees. Yo me reí, aunque sonó más como un ladrido. No es lo que creo. Sara, es exactamente lo que creo. Ella extendió la mano para tocarme el brazo y yo retrocedí, tropezando un paso hacia atrás. De repente fui hiperconsciente de lo real que era esto, de cómo su cabello aún olía a su colonia, de cómo sus mejillas estaban sonrosadas por su tacto, no por el mío. Esta es mi esposa, pensé. O lo era. Todo mi cuerpo dolía, como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol. Se quedó allí, en silencio, con lágrimas brillando en sus mejillas, pero sin llegar a caer. Sus labios se separaron. Entonces, como por algún reflejo, dijo: «Lo siento, pero... ¿Pero qué? Si ¿necesitabas más? ¿No podías contarme tus preciosas verdades?» Las palabras salieron arrancadas de mi boca. «¿Cuánto tiempo, Sara? ¿Cuánto tiempo lleváis tú y él escabulléndoos?» Apretó los labios, abrazando la bata hasta la clavícula. Los faros de un coche que pasaba nos iluminaron momentáneamente, poniendo en escena este retorcido cuadro de marido y mujer. Ella susurró: «Nunca tuvimos la intención de...». La interrumpí. «No mientas, tú tenías la intención de esto, lo elegiste tú. Ahora entra, no necesito que los vecinos se queden boquiabiertos». Tragó, sus ojos yendo de un lado a otro. Luego se deslizó de nuevo en la casa, dejándome solo por un momento con el aire fresco de la noche. Me dije que me calmara, que tenía que mantener el control, aunque solo fuera por el bien de nuestra hija. Pero la furia pulsaba en mis venas.
Mis manos temblaban tan violentamente que las metí en los bolsillos para ocultar el temblor. Dentro, él se había ido, como un fantasma. Quizás se vistió y salió corriendo por la puerta lateral mientras estábamos en el jardín delantero. Típico movimiento de cobarde. Pero supongo que yo habría hecho lo mismo en su lugar, huyendo de la tormenta que se avecinaba. La cama era un desastre de sábanas revueltas. Su perfume y su colonia saturaban el aire. Quería desgarrar las mantas. En cambio solo me quedé allí, mirando, tragándome esta amargura que sabía a bilis. Eso fue antes de que encontrara la nota en Solaris. Porque sí, esa noche ella me suplicó que lo mantuviera en privado. Insistió en que nunca volvería a verlo. Dijo lo que creyó que me calmaría o me impediría vengarme. Lo acabaré, prometió. Arreglaremos esto. No le creí entonces. Una parte de mí quería creer, pero era como golpear una puerta cerrada en completa oscuridad. Pasaron semanas, o quizás meses, no podía llevar la cuenta. Mi pecho ardía constantemente, como un hematoma profundo que nunca sanaba. Intentábamos parecer normales delante de nuestra hija, pero las grietas se mostraban. Sara me evitaba por las mañanas, salía más temprano del trabajo. Yo la evitaba por las noches, enterrando la cara en la televisión o en un libro hasta que me quedaba dormido en el sofá. Apenas nos tocábamos, hablábamos solo de las compras, de los horarios, a veces discutíamos en tonos bajos y crueles, otras veces nos poníamos la máscara de una pareja cordial. Nos convertimos en mentirosos expertos, y mientras tanto sentía cómo la vida se me drenaba. Entonces, el día de la llamada telefónica, el día que encontré esa nota clavada en mi viejo libro de bolsillo, todo se derrumbó. Ella no había terminado con él. Ella nunca había terminado con él. Esa nota era su confesión y su retorcido grito para que yo entendiera. O quizás para que la apartara. Nunca lo sabré. Porque en las semanas siguientes, después de que soltara ese «¡Vuelve aquí, maldito!» al teléfono, se convirtió en un fantasma en nuestra casa. Me rodeaba por las esquinas, me miraba con ojos grandes y asustados, como si yo fuera la amenaza. Nuestra hija se dio cuenta, no es tonta. Podía sentir la tensión, el silencio. Empecé a dormir en la habitación de invitados, pero dormir es una palabra imprecisa. Y hacía allí con insomnio, la adrenalina bombeándome como si me estuviera preparando para una pelea. A menudo tenía estos destellos de memoria. Ver el cuerpo de Sara arquearse bajo él, oírla gemir. Mi estómago se retorcía de dolor. Mis puños se cerraban, las uñas mordiendo mis palmas. Más de una vez me levantaba y caminaba. Mi reflejo en el espejo del pasillo se veía demacrado, más viejo. El dolor físico en mi pecho nunca se iba. A veces me presionaba la mano contra el esternón, pensando, así es como los hombres tienen ataques al corazón. Mientras tanto, ella intentaba hablar conmigo. Quería explicar, pero sus intentos de conversación estaban teñidos de esa alegría forzada, especialmente si nuestra hija estaba cerca. Era como si estuviera leyendo un guión titulado Esposa Feliz, un guión al que yo nunca había accedido. Cada vez que decía algo en ese tono brillante y artificial, le daba la fría verdad. Sara, sé que sigues hablando con él. Oh, no me mientas, ambos sabemos que nos destrozaste. Mi voz era baja pero áspera, cada frase pronunciada como un golpe. Ella retrocedía, miraba a nuestra hija y luego se callaba. Ambos sabíamos que cualquier confrontación real destrozaría los últimos hilos de nuestra vida familiar delante de la niña. Así comenzó la siguiente fase de nuestra vida, este angustioso limbo. Ella intentaba fingir normalidad, intentaba organizar noches de cita, o insistía en que deberíamos ver una película juntos. Cada vez yo decía que no. Sabía la verdad.
Ella todavía se dirigía hacia él, física o emocionalmente. El amor, si es que eso era, entre ella y yo se había desangrado en el suelo el día que la vi entrelazada en nuestra cama. Lo único que quedaba era el eco de algo, o quizás solo estábamos manteniendo las apariencias por nuestra hija. Pero entonces hubo esa llamada telefónica, y su grito, y la nota en Solaris. Todas las ilusiones terminaron. Recuerdo estar sentado en el salón, nuestra hija durmiendo arriba, el teléfono roto sobre la mesa, Sara de pie frente a mí con los brazos fuertemente cruzados. Dijo con voz temblorosa: «Necesitamos hablar, John. Esto nos está destruyendo». Fijé mis ojos en ella. «¿Ahora quieres hablar?» Ella asintió. «No quiero perder a nuestra hija. No quiero...» «Ya me has perdido a mí», la interrumpí. «Así que ¿cuál es tu plan? ¿Que me lo trague? ¿Que finja que nunca pasó?» Sus ojos brillaron. «Nunca quise nada de esto». «Entonces no deberías haber abierto las piernas para él en mi casa», dije. «Cruel, sí, pero estaba más allá de la civilidad. Mis palabras eran como una hoja, cortando la fachada». Su rostro se contrajo de dolor. Sentí una satisfacción enfermiza. Luego, tan rápido como llegó, me odié por ello. Ella susurró: «Sé que te lastimé». Yo me reí, un ladrido agudo. «¿Lastimarme? Sara, arrancaste todos los votos que hicimos. No te quedes ahí hablando de desamor como si fuera un accidente». Ella se dejó caer en el sofá. «Por favor, siéntate conmigo». Su voz se quebró, así que me senté en el sillón. Mi pecho se sentía como si estuviera ardiendo de nuevo, ese mismo latido en mi esternón. Imaginé mi corazón volviéndose negro, algún órgano en descomposición. Ella intentó hablar, pero su voz vaciló. Finalmente dije: «Si vas a pedir perdón, no lo hagas. Ese barco ya zarpó». Ella se frotó las sienes. «No se trata de perdón», logró decir. Él me hizo sentir viva. No pude encontrar una manera de decírtelo. Me dijo que dejaría su vida anterior, que se mudaría más cerca. Pensé que era solo, necesitaba algo, John. Sentía que me ahogaba en la rutina. «Sé que eso no es tu culpa». «Para». Cerré los ojos. «No puedo seguir oyendo que me culpas por tu elección». Ella exhaló temblorosamente. «No te culpo. Te estoy diciendo cómo sucedió. Si hubiéramos hablado antes, si te hubiera dicho lo infeliz que estaba, quizás no habría terminado en sus brazos». «¿Te oyes?» «Sí sé. Estás reescribiendo nuestro matrimonio para justificar acostarte con un hombre que apenas conoces. Te amaba. Eso quizás no signifique mucho ahora, pero lo hacía». Ella se secó las mejillas. «Yo te amo, pero es complicado». Le dirigí una mirada fría. «No, es simple. El amor es una elección cada día. Tú lo elegiste a él. Ahora vive con las consecuencias». Ella intentó decir algo más, pero me levanté y me fui. Mi pecho gritaba con esa tensión sorda y desgarradora. Terminé la conversación en mis términos, dejándola sola en el sofá, con el rostro entre las manos. En las semanas siguientes funcioné como un robot. Iba al trabajo, editaba manuscritos, asistía a reuniones editoriales, volvía a casa, cocinaba para mi hija y apenas reconocía a Sara. Ella me rodeaba en los umbrales, luciendo como si quisiera hablar. A veces se disculpaba, otras veces se enfadaba. En un momento particularmente acalorado, escupió. «No puedes seguir castigándome así. Dije que lo sentía». Me giré con una olla en la mano. «¿Lo sientes? ¿Quieres que te dé una palmadita en la cabeza y diga que está bien? ¿Quieres la misma cama que profanaste? ¿La misma vida que destrozaste?» Ella se estremeció ante esa palabra «profanaste», pero lo decía en serio. «Dijiste que no te irías», susurró ella. «No me iré», respondí. «¿Quieres saber por qué?» «Porque mi hija vive aquí».
y no voy a renunciar a mi hogar. Así que tú también puedes quedarte aquí, pero hemos terminado como marido y mujer. Silencio. Luego ella se giró y salió de la cocina. La puerta se cerró de golpe tras ella. Respiré hondo, intenté estádama y dedos temblorosos y seguí cocinando. Pollo, puré de patatas, la comida favorita de mi hija. No probé nada. Las llamadas telefónicas de él seguían llegando, pero ahora Sara las contestaba en rincones silenciosos. O eso creía ella. A veces la veía junto al garaje, el teléfono pegado a la oreja, lágrimas o enfado en su rostro. No espiaba, no lo necesitaba. El daño estaba hecho. Una noche, después de que nuestra hija se hubiera ido a la cama, oí a Sara en el salón con el teléfono en la mano. Su voz era baja, pero urgente. Capté fragmentos de frases. Dijiste que lo harías. Lo sé, pero es demasiado tarde. No puedo seguir viviendo así. No, no digas eso. Entonces colgó. Caminó por el salón con los brazos cruzados, los hombros temblando. Cuando me vio de pie en el pasillo, se quedó helada. ¿Qué quieres que haga, John? Soltó con una desesperación cruda en el tono. No puedo arreglar esto si me excluyes. Di un paso más cerca. La única luz era una pequeña lámpara detrás de ella, proyectando un brillo ámbar. Hablé lentamente, como pronunciando un veredicto. Ya tomaste tu decisión, Sara. Lo único que queda es esperar a que yo tome la mía. Ella avanzó, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Quieres que me vaya? ¿Eso es? La miré fijamente, a un rostro que solía conocer íntimamente. Quiero que te vayas de mi corazón, dije con calma, porque eso es lo que quemaste cuando lo llevaste a nuestra cama. Pero si te refieres a que te vayas físicamente de esta casa, no, aún no. Nuestra hija nos necesita a ambos, en algún sentido retorcido. Ella se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos, soltando un sollozo desgarrador. Observé sin moverme, mis propias emociones arremolinándose como una tormenta en mi interior. Rabia, lástima, disgusto, anhelo. El dolor físico se encendió bajo mi caja torácica. Me presioné la mano contra ella, intenté respirar. Ella oyó mi jadeo entrecortado y levantó la vista. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije, y subí las escaleras. Un domingo por la tarde, un par de días después, tuvimos una rara confrontación donde ella intentó actuar normal delante de nuestra hija de nuevo. Forzó un tono alegre sugiriendo que todos saliéramos a caminar. Nuestra hija se animó ante la idea. Pude ver la esperanza en sus ojos, como si tal vez este fuera un punto de inflexión, una señal de que mamá y papá estaban bien. Pero maté esa esperanza en el momento en que Sara se giró hacia mí y dijo, ¿qué piensas, cariño?, con esa voz alegre. Respondí, con voz baja pero despiadada. ¿Quieres que finja que somos una gran familia feliz? Lo siento, así no funciona esto. Miré a nuestra hija. Hablaré contigo más tarde, dije suavemente. Luego salí de la habitación. Mi pecho volvía a latir, pero me negué a mostrar debilidad. Más tarde esa noche, oí a mi hija llorando en su habitación. Ese fue uno de los momentos más duros para mí. Me acerqué a su puerta, llamé suavemente y dije, ¿puedo entrar? Ella sollozó y dijo que sí. Estaba en su cama, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos rojos, un peluche apoyado en sus brazos. Me senté a los pies de su cama, cuidando mis palabras. ¿Qué le dices a una niña de 12 años que siente que todo se está desmoronando? Mamá y yo estamos pasando por un momento difícil, dije subestimando la verdad en 100 millas. Pero ambos te queremos, ¿vale? Eso nunca va a cambiar. Ella asintió, con lágrimas asomando. ¿Por qué estás tan enfadado con ella?, preguntó.
¿Es por algo que hizo? Se me apretó la garganta. Es complicado, pero no es tu culpa, cariño, en absoluto. Apoyó la frente contra sus rodillas. Lo odio. Odio veros así a los dos. Le puse suavemente una mano en el hombro. Lo sé. Lamento oír eso. Me dejó sentarme allí un rato, luego dijo, ¿seguimos siendo una familia? La pregunta me atravesó. Intenté encontrar una respuesta honesta. Al final, lo único que pude decir fue, no te voy a dejar, pase lo que pase. Ella asintió, secándose la cara con la manga de su pijama. Está bien. Le besé la coronilla y le susurré. Duerme, ¿vale? Mañana podremos hablar más. Ella sollozó de nuevo y se tumbó. Salí de su habitación sintiendo que el dolor en mi pecho se intensificaba hasta el punto de querer gritar. En cambio, me presioné el puño contra el esternón y respiré, contando segundos. Mantén la calma, me dije. Mantén la calma. Los días pasaron en una torturada monotonía. Cada mañana preparaba café. Ella bajaba, pelo en una coleta suelta, ojos cabizbajos. Y evitábamos cualquier conversación más allá de «se nos acabó la leche». Yo me iba al trabajo cargando con el conocimiento de que mi hogar era una zona de guerra sin una resolución a la vista. Ella se marchaba a su trabajo de marketing. Nuestra hija se arrastraba a la escuela con los hombros aplastados por la guerra no declarada de sus padres. Richard, el otro hombre, seguía en la periferia. De vez en cuando llamaba, y ella se escabullía fuera para contestar. Una vez entré en el garaje mientras ella hablaba por teléfono con él. Se sobresaltó al verme. Capté un fragmento en el que él decía algo sobre la vida es demasiado corta y no aguanto la espera. Ella susurró algo sobre no puedo hablar ahora. Luego colgó. Nos miramos a los ojos bajo el resplandor fluorescente de ese polvoriento garaje. Estuve a punto de decir algo salvaje sobre que era una mentirosa. Pero simplemente salí. No salieron palabras, ninguna era necesaria. Finalmente la tensión burbujeó hasta hervir. Una noche volví a casa y la encontré en el salón con una maleta medio hecha. Levantó la vista, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me voy, dijo. No puedo quedarme aquí así, día tras día, donde me miras como si fuera veneno. Miré la maleta. ¿A dónde piensas ir? ¿Su casa? Ella tragó. Quizás. Apreté la mandíbula. Sentí ese pinchazo de dolor en el pecho, apretando. Así que eso es todo. Destrozas a nuestra familia y luego te escapas con él. Ella exhaló inestablemente. No sé qué más hacer, John. Dijiste que no me perdonarías. Apenas me hablas, excepto para arremeter. Su voz se entrecortó. No puedo arreglar esto sola. Intenta más, dije amargamente, aunque me di cuenta de lo cruel que sonaba. Mi cuerpo se sentía al borde del colapso. La idea de que se fuera para siempre trajo una vorágine de sentimientos contradictorios. Furia, alivio, traición, miedo. ¿Y nuestra hija? Se quedará aquí contigo por ahora, susurró ella. Pero naveré. Trabajaremos algún tipo de acuerdo. No quiero lastimarla, John, pero así nos estamos lastimando mutuamente. La ira surgió. ¿Oh? ¿No quieres lastimarla? Deberías haberlo pensado antes de abrir las piernas en nuestra cama. Esa fue la segunda vez que usé esa frase, y se sentía vil en mi lengua, pero no podía detener el veneno. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Bien, pensé. Luego una ola de culpa me invadió. Esto estaba tan lejos de cualquier vida que hubiera imaginado para nosotros. Ella se dejó caer en el sofá. Vi cómo le temblaban los hombros. Estaba sollozando en voz baja. Me di cuenta de que tenía dos opciones. Verla irse, romper las últimas ilusiones de una familia normal
o intentar alguna medida desesperada para mantenerla bajo este techo. Pero, ¿quería eso siquiera? La pregunta martilleaba en mi mente. ¿Quiero que se quede? El silencio se prolongó. Finalmente me encontré diciendo: si sales por esa puerta, acabas con cualquier posibilidad de redención conmigo. Aún mientras lo decía, sabía que era media mentira. No había ninguna posibilidad. Lo nuestro había terminado. Aún así, tenía que decir algo. Ella asintió, con lágrimas surcando sus mejillas, pero no se movió. Nos quedamos así, encerrados en un pulso, hasta que finalmente dejó caer la cara entre las manos y soltó un largo y entrecortado suspiro. «No sé qué hacer», susurró. «Estoy perdida». No la consolé. No podía. Después de unos minutos se levantó, cerró la maleta y la dejó a un lado. «Me quedaré», dijo con un tono plano, derrotada. «Al menos por esta noche». Le di un asentimiento seco. Pasó a mi lado, dejando tras de sí su miseria como un perfume. En ese momento me di cuenta de que no sentía ningún triunfo, solo un nivel más profundo de vacío. Todo cambió el fin de semana siguiente. Fue entonces cuando ocurrió la confrontación final, la que acabó con todas las ilusiones y me obligó a reclamar la única forma de venganza que me quedaba. Empezó lo suficientemente tranquilo. Estaba en la cocina, rebuscando en la despensa, notando cómo la mitad de los estantes estaban vacíos. Habíamos dejado que la comida escaseara. La nevera también estaba casi vacía. Ella estaba arriba, nuestra hija en casa de una amiga. Fue entonces cuando sentí vibrar mi teléfono. Un mensaje de texto, de un número desconocido. Decía: no convierta su dolor en algo peor. Ella necesita tu perdón. Richard. Mis manos temblaban. Volví a leer ese mensaje 3 veces, mi ira se disparaba con cada palabra. Se está contactando conmigo directamente ahora, ese imbécil engreído. Mi pecho se inflamó con la misma tensión, pero ahora se extendía a mis brazos, un dolor real que me dificultaba respirar. Sin pensar, llamé al número. Respondió al segundo tono. Antes de que pudiera decir nada, gruñí: ¿cómo te atreves a enviarme un mensaje sobre ella? ¿De dónde sacas el valor? Él dudó. Luego dijo con calma: lamento entrometerme, John. Solo quiero lo mejor para Sara. No digas su nombre, ataqué. No tienes derecho. Él suspiró. Mira, sé que te hice daño. No lo planeamos. ¡Deja de hablar! Mi voz temblaba de furia. ¿Crees que tus bonitas palabras arreglarán lo que destruiste? Estuvo en silencio un momento. Luego, con un tono medido, dijo: entiendo tu enfado, pero Sara está sufriendo y está dividida. Solo quiero... ¿Quieres que me deje? Eso es lo que quieres. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que reventaría. Sigues insistiendo. Tus llamadas, tus mensajes, como si tuvieras algún derecho sobre ella. Ella es mi esposa. Hizo otra pausa. Cuando habló, su voz sonaba impasible. ¿Lo es? No estoy seguro de que ella misma lo crea ya. Mi mano libre se cerró en un puño. Cerré los ojos con fuerza, las lágrimas quemándome detrás de los párpados. Eres un buitre. Mantente fuera de mi casa, de mi vida y de mi teléfono. Dijo algo sobre que se preocupaba por ella, que él no era el enemigo. Pero colgué. Todo mi cuerpo temblaba, mi respiración era entrecortada. Entonces oí sus pasos en la escalera. Llamó mi nombre, tentativa, temerosa. Me di cuenta de que prácticamente había estado gritando. Me giré, con el teléfono todavía en la mano. Me ha mandado un mensaje. Sí sé, la voz temblorosa. Tiene el descaro de decir que tú necesitas mi perdón. Como si fuera tu maldito portavoz. Ella palideció. No sabía que haría eso. Lo siento. Avancé hacia ella, ignorando el dolor abrasador en mi caja torácica. No más lo siento. He tenido suficiente. Quiero que se vaya de tu vida
o te vas tú. No puedes tener ambas cosas. Abrió la boca, la cerró. El silencio lo dijo todo. Mi voz se quebró. Sigues unida a él, incluso ahora. Se frotó los brazos, luciendo desesperada. Yo no estoy segura. Le dije que no puedo seguir hablando. Pero una parte de mí, John, no sé cómo dejar de sentir. Solté una risa sin humor. ¿Sentir qué? ¿Lujuria? ¿Encaprichamiento? Su rostro se contrajo de angustia. No es tan simple. Entonces déjame hacértelo simple, gruñí. Si vuelves a hablar con él, si siquiera coges su llamada, te juro por Dios, Sara, estarás muerta para mí, más muerta de lo que ya estás en mis ojos. Vi cómo algo se endurecía en su mirada. Me miró durante un largo momento sin parpadear. Luego dijo en voz baja, John, quizás ya lo estoy. Nos quedamos allí, dos fantasmas en la misma cocina, con la despensa vacía a mi espalda, como burlándose de lo hambrientos que estábamos. De amor, de confianza, de todo. Esa noche decidí mi curso de acción. No era algún plan salvaje y dramático para hacerles daño físico, aunque había fantaseado con ello. Mi venganza, si se le puede llamar así, fue vivir en un silencio completo y helado. Una negativa a concederle cualquier cercanía emocional. Hacer algo más que un copadre funcional y un ocupante de la misma casa. Eso era todo. Porque lo que ella temía más que mi ira era mi indiferencia. Siempre había temido ser invisible, insignificante. Bueno, ahora le daría eso a manos llenas. Empecé a la mañana siguiente. Intentó darme café. Fingí que ella ni siquiera estaba en la habitación. En el desayuno le pregunté a nuestra hija sobre su día, ignorando a Sara por completo. Si Sara me hablaba, daba respuestas monosilábicas o me giraba. Por la noche cocinaba la cena. Ponía 3 platos, pero ni una vez me dirigía a ella. Intentó romper el silencio con charlas triviales. Yo no participaba. La vi desmoronarse día tras día. Se quedaba en la cocina, sus ojos rogándome que la mirara. Nunca lo hice. Si tenía que hablarle, era la cruda verdad. Nos hemos quedado sin sal. La renta vence. Pregúntale a tu madre, dirigido a mi hija. Esto continuó durante una semana, quizás 2. Parecía atormentada, abrazándose a sí misma en las esquinas, mordiéndose el labio hasta que sangraba. Sentí que el dolor físico se aliviaba, irónicamente, como si la satisfacción de cerrarle la puerta tan bruscamente calmara el dolor en mi pecho. Estaba hueco, pero al menos el dolor estaba distante, contenido. Una noche una tormenta rugía afuera. El trueno sacudía las ventanas. La lluvia tamborileaba en el tejado. Estaba leyendo en el salón, con la luz tenue, mientras Sara me rodeaba en el umbral. Podía sentir su presencia. Finalmente, su voz, temblorosa. John, por favor, no hagas esto. Me estoy muriendo aquí. Cerré el libro. Mantuve la mirada baja. Tú eres quien ha hecho esto, no yo. Se acercó un poco. Sí, lo sé, pero lo siento. Lo he dicho 1000 veces. ¿No queda nada? ¿Alguna posibilidad de que podamos reconstruir? Inhalé, sentí que ese viejo dolor se encendía en mis costillas. Dejé el libro a un lado, me levanté y dejé que el silencio se prolongara hasta que vi lágrimas asomar en sus ojos. Sara, dije al fin, la voz afilada como cristal roto. ¿Dejaste de verlo? ¿Has terminado con él de una vez por todas? Ella tragó. Llamó un par de veces, pero yo le dije que necesitábamos espacio. Esa no es una respuesta, dije. O lo cortas o no lo haces. Ella tembló. Lo estoy intentando. Asentí una vez, un gesto tan pequeño que casi no fue nada. Entonces sigue intentándolo. Y si fallas, bueno, sabes el precio. Soltó un medio sollozo.
Se dio la vuelta y salió de la habitación. El trueno sacudió las ventanas. Por un momento me quedé allí, sintiendo una oleada de retorcido triunfo. Luego ese triunfo se convirtió en vergüenza. Me obligué a respirar, a recordarme a mí mismo que estaba haciendo esto porque ella nos había traído hasta aquí. Todo se rompió de nuevo por última vez no mucho después. Nuestra hija se fue de excursión de fin de semana con la escuela. Sara y yo estábamos solos en la casa. Un frente de tormenta azotaba la ciudad de nuevo. Otra noche de lluvia y truenos. Ella llamó a la puerta de mi habitación de invitados. Cuando la abrí, estaba allí, con una simple camiseta y pantalones de chándal, el pelo húmedo de la ducha, el rostro pálido. Parecía vulnerable, perdida. Me preparé para más súplicas. En cambio, susurró, necesitamos hablar del futuro, nuestro futuro, o la falta de él. Me hice a un lado, dejándola entrar. Ella dudó, luego se sentó en el borde de la cama. Yo me apoyé en la cómoda, con los brazos cruzados. Me obligué a mirarla, a ver realmente cómo los meses de culpa y vergüenza la habían cambiado. Tenía las mejillas hundidas, los ojos enrojecidos. Había perdido peso. Parecía mayor. Exhaló. No he sabido nada de él en unos días, no desde que le dije que no me contactara. Él está fuera de mi vida, John. Le dije que lo nuestro se acabó. Lo juro. Su voz tembló. Pero sé que eso quizás ya no te importe. Me quedé allí de pie, dejando que sus palabras calaran, escrutando su rostro en busca de cualquier indicio de engaño. Parecía sincera. Así que ahora se ha ido, dije. ¿Y crees que podemos retroceder en el tiempo? No, susurró. Yo solo no puedo seguir viviendo en este limbo. Me está matando. Y te está matando a ti también. Hizo una pausa, tragando. Sé que no puedes perdonarme. Sé que me odias. Lo entiendo. Pero quizás puedas encontrar en tu corazón darme una oportunidad de ser mejor. Cerré los ojos. Mi pecho se apretó. Sara, cada vez que te miro, te veo con él. Veo tu cuerpo que ya no es mío. Ella soltó un sollozo. Dices eso, pero nunca se trató de mi cuerpo. Se trató de todo lo que no podía decirte. Estaba sola, John. Estaba inquieta, estúpida y... El trueno rugió, interrumpiéndonos. Solté una risa, dura y amarga. ¿Quieres compasión? Después de lo que hiciste. No, dijo, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Solo quiero una pizca de esperanza. Si no por nosotros, entonces por nuestra hija. Por favor. Caminé hacia la ventana, mirando las cortinas de lluvia. El reflejo de mi propio rostro parpadeó en el cristal, un hombre que no reconocía. A veces, dije en voz baja, creo que lo peor es que ni siquiera te importó esconderlo mejor. Me dejaste esa nota para que la encontrara. Dejaste que oyera las llamadas telefónicas, como si estuvieras gritando para que me diera cuenta. Ella tragó. Quería que me descubrieras, porque era demasiado cobarde para decirte lo que sentía. Me giré. La miré. ¿Ahora quieres que agite una varita mágica y diga que todo está bien? Ella negó miserablemente con la cabeza. Sé que no puedes. Exhalé, un sonido tan hueco como me sentía. Entonces, ¿qué quieres de mí? Sus ojos se encontraron con los míos. Solo quiero que hables conmigo. Incluso si decides terminar este matrimonio, de acuerdo, pero no me excluyas en silencio. Afrontémoslo como adultos. Decidamos qué sigue. ¿Es divorcio? ¿Separación? ¿Intentamos terapia? Cualquier cosa. Me reí amargamente. Terapia. Eso es mucho decir, viniendo de una mujer que recibía terapia personal de ese coach. Ella se estremeció, las lágrimas surcando su rostro.
Tragué, obligándome a no ceder. Mi pecho latía con ese viejo y familiar dolor. Pero tienes razón, no podemos seguir viviendo en el limbo. Sus ojos brillaron con un destello de esperanza. Lo aplasté. He terminado contigo, dije suavemente. Me quedaré en esta casa por el bien de nuestra hija, pero hemos terminado como pareja. Si quieres pedir el divorcio, de acuerdo. Si quieres seguir viviendo bajo el mismo techo, de acuerdo. Pero ahora eres una desconocida para mí, Sara. Ella se encorvó, sollozando. Esperaba alguna ola de compasión o empatía que me invadiera, pero solo sentí un leve pulso de tristeza eclipsado por el vacío. La dejé llorar. Cuando finalmente levantó el rostro con los ojos vacíos, dije, si prefieres mudarte, hazlo. Si no, no te impediré quedarte aquí, pero no esperes nada de mí, ni amor, ni palabras amables, ni perdón. Esa parte de mí murió. Ella se ahogó en otro sollozo. No puedes simplemente estar muerto por dentro para siempre. Puedo, dije, y lo haré. Tú te aseguraste de eso. Entonces, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, alguna cadena final que solía atarme a la esperanza, dije, sal de mi habitación. Ella se levantó, temblando, las lágrimas empapando su rostro. Por un momento pensé que podría decir algo más, pero solo negó con la cabeza, se dio la vuelta y se fue. En el instante en que la puerta se cerró, una ola de dolor físico me asaltó, tan intensa que tuve que dejarme caer en la cama. Me puse una mano en el pecho, jadeando. Sentía como si mi cuerpo me estuviera castigando por la frialdad que había mostrado, la rabia imparable, el desamor. Pero no pedí ayuda. Soporté, solo. Esa fue la noche en que, efectivamente, puse fin a nuestro matrimonio. Ojalá pudiera decir que sentí un alivio inmediato, pero el alivio llegó en pequeñas dosis. En los días siguientes, Sara se movía por la casa como un fantasma. Continué ignorando sus intentos de conversación más allá de lo estrictamente necesario. Nuestra hija notó el enorme cambio, pero al menos ya no había más discusiones a gritos. Era una calma espeluznante, del tipo que se experimenta después de que un tornado ha arrasado todo a la vista. Seguimos viviendo así durante semanas. Ella se mudó oficialmente del dormitorio principal, convirtió la oficina en su propio espacio. Nos cruzábamos en la cocina como compañeros de piso que se desagradaban, pero tenían que compartir el alquiler. Rara vez hablábamos, y si lo hacíamos, era sobre cuestiones prácticas mundanas. El horario escolar de nuestra hija, hacer la compra, pagar las facturas. Me sentía más libre, en un sentido retorcido. La brutal ira que solía dominarme había disminuido hasta una meseta fría. A veces, sin embargo, los recuerdos me apuñalaban en la oscuridad. Recordaba la imagen de ellos en la cama, ella arqueándose bajo él, o la nota en Solaris, o la llamada telefónica que hizo que mi hija preguntara, «Papá, ¿quién es?». Y el dolor físico volvía a sacudirme el pecho, como una descarga eléctrica. Apreté los dientes, aguantaba. Por la mañana, funcionaba. Por la noche, leía o miraba al techo hasta que el sueño me reclamaba. Ella nunca se fue de casa, sin embargo. Quizás no tenía el valor de mudarse. Quizás quería mantener viva alguna ilusión de familia por el bien de nuestra hija. Tal vez no tenía a dónde ir. Dejé de preocuparme por sus razones. Si quería existir en los márgenes de mi vida, que así fuera. Había terminado de desangrarme por su traición. Richard, por lo que pude deducir, se mantuvo al margen, o al menos ella evitó cualquier llamada suya en mi presencia. Una vez encontré su teléfono vibrando en el mostrador de la cocina. Su nombre parpadeaba en la pantalla. No lo toqué, simplemente me alejé. Una parte de mí sentía curiosidad, pero una parte mayor lo consideraba irrelevante. Era libre de contestar o ignorar. Nada importaba.
Nada podía resucitar lo que murió entre nosotros. Con el tiempo, nuestra hija hizo menos preguntas. Se adaptó de esa desgarradora manera que tienen los niños. Hablaba con cada uno de nosotros por separado, como si estuviéramos en continentes diferentes. Me aseguré de que se sintiera segura, le aseguré que no me iría de su lado. Sara también lo intentó, a su manera atormentada por la culpa, pero incluso nuestra hija percibía que la brecha era irreparable. Un día, de la nada, Sara me acorraló en el pasillo. Parecía frágil, con los ojos rodeados de sombras, la voz pequeña. Preguntó, ¿realmente no hay ninguna posibilidad de que sanemos? La miré, recordando cada mentira, cada traición. Mi voz sonó extraña a mis propios oídos cuando dije, «Estoy viviendo después de ti, Sara». Eso es todo lo que hay. Asintió lentamente como si hubiera confirmado su peor temor. Luego se dio la vuelta. Y ahí es donde estamos ahora si el tribunal se digna a escucharme. Soy un hombre con latido, pero sin ilusiones, compartiendo techo con la mujer que me traicionó. Cada día se siente como el acto final de una obra de teatro que no termina. No hay gritos ni acusaciones salvajes, solo el desolador silencio de dos personas que se encuentran en lados opuestos de un abismo. Ella intenta acercarse. Yo me niego a cruzar ese abismo. Coexistimos por el bien de nuestra hija. Quizás eso sea suficiente. Quizás algún día ella decida irse para siempre. O quizás yo lo haga. Pero, por ahora, permanecemos encerrados en este incómodo arreglo. Marido y mujer de nombre. Extraños de espíritu. Hay un viejo armario arriba, en el dormitorio que solía ser nuestro. Ahora está medio vacío. La mayoría de su ropa se ha ido. Guarda algunas cosas allí, quizás por costumbre. A veces, cuando paso por allí, veo esa percha doblada balanceándose en el aire viciado. Pienso en cómo una vez ese armario rebosaba de su presencia, telas brillantes, aromas florales, una invitación a la intimidad. Ahora es solo un espacio hueco que resuena con los recuerdos de lo que solíamos compartir. Ella aún puede tener el mismo cuerpo que una vez conocí, pero ya no me es familiar, no más que un reflejo en un cristal roto. Y lo más aterrador no es la traición en sí. No, es algo más frío, más oscuro. Es el entumecimiento que se ha apoderado de mí, la comprensión de que no puedo recordar cómo se sentía amarla. Esa es la verdadera tragedia, la ausencia de sentimiento, la silenciosa aceptación de que no queda nada entre nosotros. Ni odio, ni anhelo, ni siquiera disgusto. Solo indiferencia. Sigo viviendo, respirando, funcionando. El trabajo, la cena, una conversación ocasional con mi hija sobre sus proyectos escolares. La vida sigue, como siempre lo hace. Algunas noches me despierto con ese dolor punzante en el pecho, un recordatorio físico de que el desamor no está solo en la mente, se arraiga en tu carne, tus huesos, tu latido. Pero me presiono una palma contra las costillas, me obligo a respirar y espero a que pase. Eventualmente remite, y entonces me queda una tranquila sensación de alivio, de vacío, de libertad. Sí, libertad. Porque de una forma retorcida, una vez que el amor se convierte en polvo, te liberas de todas las ilusiones. Puedes ver el mundo con claridad, quizás demasiada claridad. Sigues adelante pero no finges. Aprendes a hablar, a caminar y a funcionar. Todo mientras tu corazón se queda a un lado, en silencio. Y quizás eso es lo que más le asusta. No mi rabia, sino mi apatía. Ella puede vagar por las habitaciones de esta casa esperando encontrar una chispa de perdón. No la encontrará, porque cuando dije que estoy viviendo después de ella, lo dije literalmente. El hombre que era antes se ha ido. La vida que tuve con ella está enterrada. Estoy aquí, pero no estoy aquí.
Así que espero. Si se va, no la detendré. Si se queda, no le abriré los brazos. Simplemente permaneceré, día tras día, tomando respiraciones lentas y cuidadosas, ignorando el ocasional brote de dolor en mi pecho y recordándome a mí mismo que algunas heridas no pueden curarse. Se convierten en parte de quien eres. Y esa es mi verdad final. Vivo después de ella y no siento nada. Absolutamente nada.